investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Excelente. Bueno, maestro, sabemos que usted encabeza una investigación que pues se realizó y derivado de ella se obtuvo el descubrimiento de una nueva especie de tortuga. ¿Podríamos hablarnos un poquito sobre esta investigación? Claro, y bueno, en realidad fueron dos tortugas, ¿sabes? Nuestro trabajo de colaboración, porque en realidad no se trata de un trabajo en solitario, se trata de trabajos en conjunto con investigadores tanto de la División de Biológicas como con otras instituciones de otras universidades, tanto nacionales como, pues, como del extranjero incluso, ¿no? Entonces, uno de los detalles es que bueno, mi trabajo particular es con reptiles acuáticos. Yo trabajo con cocodrilos y con tortugas de agua dulce. Y bueno, qué mejor que Tabasco para desarrollar estas investigaciones, ¿no? O sea, si hay algo que distingue a nuestra región, ¿no? Hablando de todo el estado y los estados vecinos, ¿no? El sur de Veracruz, sur de Campeche, el norte de Chiapas, pues estos reptiles son como íconos de la zona, ¿no? No solamente como un patrimonio biológico, sino también como patrimonio cultural, porque pues, ya ves que mucha de nuestras costumbres pues están ligadas al agua y dentro del agua pues también hay cosas para comer como peces, las tortugas y a veces los mismos cocodrilos, ¿no? Entonces digamos que mi línea de trabajo siempre fue desarrollándose con estos animales. Por lo mismo, entonces hemos realizado como colaboraciones con algunos otros investigadores que, sabiendo de nuestro interés, pues nos han invitado a participar en varios trabajos. Este último, que tiene que ver con las tortugas, fue con investigadores de la Universidad de Guadalajara, particularmente del campus de la costa en Puerto Vallarta. Y era básicamente porque tenían un pochitoque, y si le vamos a decir así, bueno, ya no les dicen así, en la parte del Pacífico les dicen casquitos a los pochitoques. Y un colega me dice hace más o menos unos 3 años, más o menos o 4, que tenían un pochitoque que no habían podido identificar, que si yo le podía ayudar y pues con todo gusto, ¿no? Entonces hicimos una colaboración, yo fui a hacer una estancia, fui a dar un curso de manejo de tortugas a Jalisco, a Puerto Vallarta, y revisamos los ejemplares. Entonces, pues la primera sorpresa era que no era un animal conocido, ¿no? Y lo increíble es que estaban los animales dentro de la ciudad de Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, esa fue como la primera gran sorpresa. Hicimos el trabajo que salió publicado en 2018 y no paró ahí, ¿no? Entonces, la siguiente parte del trabajo básicamente era pues saber dónde estaban las tortugas, porque es una especie en peligro de extinción, dónde se encontraban distribuidas, y empezamos a monitorear con estudiantes y colaboradores en esta parte del país. Y bueno, pues para no hacer el cuento más largo, resulta que empezamos a indagar con algunos ejemplares que nos habían comentado que existían un poquito más al norte, hacia Nayarit y hacia Sinaloa, y revisamos y resultó que era otra especie diferente, ¿no? Entonces, y tampoco era conocida. Entonces, ya ahí juntamos a más personas, digamos, otro grupo de trabajo que estaban trabajando por esa zona. Y pues continuamos con esta investigación. Entonces, básicamente de esta colaboración, de una curiosidad de saber qué era el pochitoque, salieron dos especies nuevas que se han publicado en estos 2 años. Una se llama Quinosternum bocti, que le llaman casquito de Vallarta, justamente porque apareció ahí. Y esta se llama Quinosternum cora, que le decimos chacuanita cora, porque allá en Nayarit, en lugar de decirles pochitoques o casquitos, les dicen chacuanas, ¿no? Entonces, ahí es una chacuanita y pues básicamente en eso estamos trabajando. Y pues bueno, ahora sí que esa ha sido la labor de estos últimos años. Seguimos trabajando en colaboraciones con estos colegas, porque aún así, o sea, son especies nuevas de las cuales no se sabe nada y de las que tenemos todavía muchas dudas acerca de su biología, cuántos hay, qué comen, cuándo se reproducen, cuántos huevos ponen, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos nada, ¿no? Entonces, pues en eso estamos trabajando con ellos, ¿no? Interesante porque pues nos comentan, ¿no? Es el hallazgo no de una especie, sino de dos especies. En este caso, en cuanto a estas características físicas, algunas que podría describirnos de estas nuevas especies.
Sí, lo voy a hacer comparando, digamos, como nuestro auditorio van a ser más que nada la mayoría de gente de aquí de Tabasco, los vamos a comparar un poco con las pochitocas, con los pochitoques. Bueno, imagínense que es un pochitoque muy parecido a los que conocemos aquí, pero con varias diferencias. La primera es que son más chiquititas, mucho más chiquitas. Estos animales rara vez alcanzan los 10 centímetros de largo, estamos hablando de unas mini tortuguitas, por un lado. Estas dos especies, tienen un plastron que es la parte de abajo de la tortuga, muy reducido. Se pareciera que no pueden esconder las patas completamente, o como si la concha les quedara un poco chica, porque no pueden cerrarla completamente, ¿no? Entonces esa es la otra diferencia para con las especies de aquí de pochitoques de aquí de la región. Lo más parecido a este pochitoque es los taimanes, pero obviamente el taimán no es un pochitoque, es algo completamente distinto, pero asemeja un poquito esta, esta, eh, este parecido, ¿no? Eh, La otra, el pochitoque de Vallarta, el casquito de Vallarta, una característica que tiene muy particular es que tiene un punto amarillo brillante en la cara. Es muy brillante, es muy colorido y eso es como lo que lo hace muy distintivo, ¿no? O sea, es una de las cosas por las cuales a nosotros nos pareció extraño que no lo hayan encontrado antes, porque parece que tiene un foco en la cabeza, ¿no? De lo brillante que es. Y hasta este momento fue que fue descubierto, ¿no? Ya lo habían visto algunos pobladores, nos cuentan cuando hicimos la investigación, mucha gente ya la conocía, pero curiosamente desconocía que no estaba nombrada científicamente, ¿no? Y eso es lo que ocurre con muchas especies en la actualidad. O sea, hay muchas especies que quizás las hemos visto, que quizás hasta las usamos, pero científicamente se desconocen, ¿no? Entonces, todavía queda mucho trabajo por delante para los biólogos, para los estudiantes de biología que quieren conocer y descubrir especies. Todavía en los reptiles hay muchas, muchas cosas por hacer, ¿no? Y nos comentaba justamente pues que todavía están estudiando, ¿no? Cuántos huevos ponen, su reproducción. Esto nos indica si hay algún número de especies, si se encuentran en peligro de extinción, cuál es el estado de estas especies. Bueno, de los pochitoques en general, tenemos más o menos unas 20 especies. En México tenemos 16 de esas, es decir, México es el país más rico en diversidad de pochitoques. Y muchas de ellas son muy abundantes, por ejemplo, como los nuestros, como el pochitoque negro tabasqueño, como el jaguactero. Estos, digamos que tienen unas poblaciones muy altas y están ampliamente distribuidos en toda la costa del Golfo de México. Y son usados como alimento, como con otros tipos tienen otro tipo de usos también, incluso hasta ceremoniales en algunas épocas de la historia. Pero hay especies que por su distribución, que es muy restringida, pues sí se encuentran en grave riesgo de extinción. Entre ellas, pues está el casquito de Vallarta, Quinocerum bocti, esta especie nueva, que tiene un rango un poquito más amplio, porque está prácticamente en medio estado de Nayarit, pero los números con los que se encuentra son muy pocos, es decir, por cada 10 tortugas o 10 pochitoques que uno encuentra, posiblemente 9 sean de una especie común y uno es de estos, ¿no? O sea, sí es muy bajita su presencia y es muy complicado buscarlas, ¿no? Y sobre todo porque su hábitat está siendo destruido, sobre todo en la ciudad. El niño. Y pues sí, básicamente muchas de estas especies sí están en riesgo por, eh, por, el, por el trato. ¿Me permites un momento? Voy a decirle a mi hijo que se haga a un lado. Gracias. Sí, no se preocupen. No se preocupen. Disculpa. Marco. Dije que papá está en conferencia. Las clases virtuales, clases en línea. Listo. Es parte de Creo que las los niños no entienden. Sí, hombre. Y ahorita no pasa el camión y ya empiezan los perros a ladrar, ¿eh? Clásico.
Y Ay, bueno, entonces se comentaba, sí hay mucha problemática en cuanto a la diversidad, en cuanto a la conservación también, porque así como son tan comunes, son muy desconocidos y entonces pues mucha gente no le presta realmente la debida atención. Por ejemplo, aún a 2 años de haber descubierto al Quinocerón de Vallarta y haber descubierto esta especie nueva en Nayarit, la gente que sabe de ellas es mínima, ¿no? O sea, mucha gente ni siquiera sabe que hay tortugas en el charco que está al lado de su casa, ¿no? Entonces, y mucho menos sabe que es una especie que está en peligro de extinción o que tiene un riesgo de desaparecer muy alto con respecto a otras especies, ¿no? Entonces, también es bien importante este tipo de labores de divulgación y de difusión, porque pues es la manera en la que la gente que no se dedica a la ciencia, pero que sabe que hay animales, que hay plantas, que hay cosas alrededor nuestro que tienen un uso no solamente para servir al ser humano, sino también tienen una utilidad de la biodiversidad, ¿no? Son parte del componente, son parte de nuestro entorno y creo que es muy importante que los conozcamos, ¿no? así es. Y por eso, bueno, el motivo de realizar estas investigaciones, que pues ambas ya concluyeron, ¿qué resultados por ahí se obtuvieron en ambas investigaciones? Bueno, la investigación en realidad es más grande. Nuestro trabajo principal es hacer más monitoreos de tortugas, no solamente en Nayarit o Jalisco, sino también en algunas otras zonas, incluyendo la parte del Golfo de México, para buscar nuevas localidades de tortugas de agua dulce, hacer estudios de poblaciones, porque sabemos, por ejemplo, que hay muchas en aquí, pero ¿cuántas son? ¿Cuánto es mucho? No sabemos realmente esa cantidad. ¿Cuál es la diversidad de estas especies? Porque si bien sabemos que hay pochitoques negros, jaguateros, taimanes, guaus, ¿cuál es la proporción de ellos en la comunidad? Es decir, por cada cuántos pochitoques hay, cuántos guaus, cómo compiten entre ellos, ¿no? ¿Cómo afectamos nosotros a la dinámica de las poblaciones de las tortugas cuando los extraemos o cuando modificamos su casa? Tampoco eso sabemos, ¿no? Y eso es muy importante. Platicando con colegas, por ejemplo, en algunas partes del- de Veracruz hacia el centro, ahí había un lugar en donde estaban estudiando una tortuga, otro pochitoque, también de plastrón pequeño, pero que está en esta parte del país. Y resulta que todo el estudio que se hizo en ese lugar, pues ya no se puede volver a hacer porque hicieron un fraccionamiento muy grande, muy bonito. Entonces, muchos de estos arroyos, de estas lagunitas, las rellenan, las entuban y entonces el hábitat se pierde, ¿no? Entonces, y la gente no lo sabe, o sea, no sabe que donde vive había una población muy importante de tortugas o de cocodrilos o de especies, a lo mejor no tan duras como los cocodrilos, pero sí tortugas, peces, garzas, etcétera, ¿no? Eh, es parte de nuestra vida, ¿no? Pero también creo que el saber que eso existía ahí puede crear un poco de conciencia para que lo que tengamos todavía conservado, pues lo sigamos conservando, ¿no? Así Entonces, es. ese es nuestro proyecto a largo plazo, estudiarlas, saber cuántas hay, qué hay y ojalá poder darlo a conocer a la gente de la mejor manera posible. Y bueno, sobre estas investigaciones, nada más para pues que quede claro para las personas, quiénes participaron, quiénes conformaron este equipo, Bueno, y las universidades que colaboraron, como me comentaba. sí, fuimos bastante amplios, digamos, en la primera parte, cuando fue la descripción de Quinosternum bocti, participamos principalmente investigadores nacionales, tanto de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como de la Universidad de Guadalajara, ¿no? También tuvimos colaboraciones de la Universidad Nacional Autónoma de México por parte del Instituto de Biología y para la segunda parte, incluso también una de los colaboradores, que fue un estudiante que estaba trabajando con las tortugas, era de la Universidad de Guanajuato, también estaba ahí trabajando. Y del lado la nueva trabajo, de la nueva publicación que fue Quinocerno Ancora, fue un poco más diverso. Ahí estuvimos trabajando digamos como que el muchacho que encontró la población es parte del posgrado del Instituto Tecnológico Superior de Campus Zacapaztla en Puebla. Había un investigador de ahí también.
teníamos investigadores independientes colaborando con nosotros, que ayudaron mucho en el trabajo de campo y en los análisis genéticos. También estaba el Instituto Smithsoniano en un campus que hay en Panamá. Una investigadora nos apoyó también con análisis genéticos. Y obviamente, pues nosotros de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ¿no? Estuvimos ahí liderando los dos proyectos de alguna manera, pues por nuestra experiencia con tortugas, ¿no? Pues excelente por esta parte. Me comenta entonces que los proyectos iniciaron en qué año y todavía entonces se daría continuidad para tener más datos sobre las tortugas. Sí, nosotros empezamos en 2017 haciendo las colaboraciones, bueno, desde hecho un poco antes de 2016. Pero seguimos con ello. Ahorita, pues con el descubrimiento de estas dos especies, pues esperamos que sea un buen aliciente y una buena carta de recomendación para poder seguir solicitando financiamientos para los monitoreos. Y nuestro plan, digamos así como nuestras instituciones base son la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad de Guadalajara. Entonces, con estas dos instituciones pretendemos ampliar un poco los monitoreos hacia alrededor de nuestras zonas de influencia, ¿no? Tanto en el Golfo de México como en la parte del Pacífico, a lo que nos quede de tiempo, ¿no? Es decir, si podemos seguir trabajando muchos años, pues estaremos haciendo este trabajo con tortugas, porque en México no hay muchos investigadores que trabajen tortugas, ¿sabes? Bueno, en tortugas marinas sí hay varios colegas, pero con tortugas de agua dulce son contados. Son muy pocas instituciones que están desarrollando investigación formal con tortugas dulceacuícolas, ¿no? Muy Y bien. ese es nuestro plan. ¿Y en qué revistas se pueden encontrar estas investigaciones? La descripción de Quinocerrum bocti está en el Journal of Chelonian Conservation and Biology, o lo que sería lo mismo, la revista de la conservación y biología de las tortugas. Y la más reciente en una revista que se llama Zootaxa. Ambas están en inglés, porque el inglés es un idioma que comunica a varios países para dar a conocer nuestras ciencias. Y pues está disponible. De hecho, ambas artículos están disponibles en internet. Si alguien los quiere consultar, pues también voy a mandarles ahí el link de descarga para que los puedan ver. Muy excelente. Ahí igual nos comparte estos links para darles difusión, que ahí lo traduzcan Claro que en sí. Claro que sí. Sí, maestro, ¿nos podrá dar por favor otra vez su nombre completo? Claro que sí. Soy Marco Antonio López Luna, soy profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Okay. Maestro, ¿algo más que usted quiera agregar sobre estas especies, esta investigación? Pues más que nada agradecer su interés y agradecer el interés de la gente, que también creo que es muy importante que la gente conozca estas tortugas, que les preste atención de un modo u otro y que quiera aprender más sobre su diversidad, ¿no? Qué bueno que se interesen en saber qué hacen las tortugas en nuestros alrededores, ¿no? Y que todavía queda mucho por descubrir, no solamente tortugas, hay de todo. Hay montones de invertebrados, de reptiles, de anfibios, incluso quizás hasta de mamíferos y alguna que otra ave perdida por ahí en algún lado de nuestro hermoso país. Debe estar ahí esperando a que la encuentren y la descubran, ¿no? Muy bien. Pues le agradecemos mucho que pues nos haya compartido esta investigación y pues que tenga éxito para que pues continúe y sigamos haciendo más entrevistas. Claro que sí, muchas gracias. Les agradezco mucho. Gracias, que pase bonita tarde. Y ahí nos escribimos para el tema de lo de las fotos. Muy bien, claro que sí. Ok, Claro gracias. que sí. Hasta luego. Hasta luego.